Después, otro de los requerimientos, como bien hablábamos antes, dice que quiero poder guardar un borrador. Sí, eso significa que lo quiero poder usar después. Y además, lo que me está aclarando es, che, mira, solo necesito tener asociadas prendas que son válidas. Si no, no me interesa que estén asociadas a mi perfil o lo que sea. Sí, como que da la idea de que quiero poder diferenciar el borrador de lo que es una prenda que está válida. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de tener objetos que solo estén bien construidos. ¿Sí? Que la prenda, con todos sus parámetros o sus dependencias que veníamos hablando antes, las tenga todas seteadas, que no haya estados intermedios de la prenda. Entonces, ¿qué onda? Entonces, ¿cómo resolves el borrador? Porque la primera solución fácil que se nos ocurre es, bueno, ya fue, saco el constructor de n parámetros, le dejo que le haga new sin parámetros y después le voy seteando las cosas. Y después, no sé, de alguna forma trato de averiguar si está completa o no la prenda. Sí. Bueno, es una opción que podría ser válida. Lo que pasa en esa solución, o sea, la desventaja que tiene es como que antes de andar usando la prenda tengo que andar a acordarme de preguntarle si es válida o no y bueno, y utilizarla. Entonces como que va un poquito o validar en cada uno de los métodos del uso de la prenda, que chequee si es válida o no y si no lanzar una excepción. Entonces como que va un poquito en contra de fail fast. No me voy a enterar si una prenda es una prenda posta hasta que se esté usando. Sí, esa es un poco la desventaja que tiene tener, bueno, sacar el constructor con n parámetros, tener un constructor vacío y después andar seteando cositas a mano en la prenda. Vamos a tratar de seguir teniendo esa prenda, ¿sí? Con su constructor, con todas sus dependencias y cosas que usa, y ese estado intermedio tenerlo por separado, como para poder diferenciar para poder saber que cuando tengo una referencia a prenda, sé que es una prenda válida, sé que es una prenda que está lista para usarse, ¿sí? Que no me voy a encontrar con ninguna sorpresa después, ¿sí? Vamos a tratar de favorecer que cuando use la prenda, o cuando tenga una referencia a prenda, sea una prenda válida y no tenga ninguna sorpresa. Y vamos a ver dónde guardar ese estado intermedio de las cosas que necesita las prendas hasta que alguien me diga, che, mirá, ya está, podés construirla completamente. Entonces voy a tener diferenciado lo que es una prenda válida de lo que es el estado intermedio de construcción de la prenda válida. ¿Sí? Las validaciones de lo que necesita el objeto, ¿lo tengo que hacer dentro del constructor o dentro de los objetos chicos? La validación deberías tenerla en el lugar que se use para construir el objeto. Ahora vamos a ver dónde poner ese código, o por ahora asumamos que sigue estando dentro de prenda con sus n parámetros y después el otro objeto nuevo lo va a usar con todos los parámetros de una. Y ahí está la validación, por ahora. Ahora después vemos si la dejamos ahí o no. Dale. Entonces vamos a tener ese estado intermedio en otro objeto y las opciones son: creo una clase borrador que me sirva como borrador de la prenda propiamente dicho, y donde va a tener todos los mismos atributos o las mismas dependencias. O sea, va a tener como estado las dependencias que necesita la prenda, ¿sí? Va a tener su tipo de prenda, el material, el color secundario, la trama y demás. Y le voy a poder ir seteando estos valores. Vamos a tener, entonces podemos tener opción 1, todo ese estado en una clase borrador, ¿sí? Y después, por ejemplo, entonces voy a tener eso y después le voy a decir al borrador por ejemplo,
en algún momento le voy a decir, bueno, construí. Ahora sí, ya te seteé todas las dependencias que necesitabas o toda la información que necesitabas. Sí, como que primero le voy diciendo especificar los distintos atributos que son los mismos que tenía la prenda normalmente. Y después en un momento X, cuando ya sé que está todo, cuando el usuario define que está todo, le va a decir, bueno, ahora sí, construite, y eso, con toda esa información que tenía intermedia dentro de los atributos, va, por ejemplo, a instanciar la prenda, ¿sí? Con el constructor que habíamos visto antes, con su tipo, su color primario, la trama y el material. Acá adentro ocurrirán las validaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Porque en el constructor teníamos las validaciones. Y además se fijará, me setearon el atributo si color secundario es distinto de null. Entonces setea el color secundario además, ¿sí? Fíjense que eso que hablábamos antes de setearle el color secundario después, lo hace construir. Y te retorna una prenda bien construida, ¿sí? Vos tuviste ese objeto borrador con toda esa información intermedia, ¿sí? Que vos sabés que es un borrador, no le podés mandar mensajes de uso al borrador, por ejemplo, al borrador no le podés decir, che, borrador, decime cuál es, no sé, tu color secundario, porque no te importa, o no sé, supongan que la prenda además sabe decirte su precio, no le podrías mandar el mensaje, che, borrador, dame tu precio. No, ese es un mensaje de uso, no es un mensaje de construcción. Entonces como que ahora tenemos bien separado el estado intermedio ese para la construcción, donde voy a ir acumulando esa información, y el estado final donde tengo la prenda lista para usarse con sus mensajes de uso. ¿Se entiende más o menos esta opción? ¿En qué momento se setea el borrador? Bueno, en el momento, por ejemplo, no sé, si tenés una pantalla, le irán diciendo, che, borrador, especificar, cuando eligen el tipo, le dice especificar, le mandan el mensaje, especificar tipo. O sea, en el lugar donde el usuario defina esa información. Lo interesante de esto es que el usuario puede definir, no sé, primero su tipo y su trama o su material, irse a su casa, dejar ese objetito ahí rondando en el sistema, ¿sí? El objeto borrador, y después en otro momento retomar ese borrador y seguirle seteando cosas hasta que en un momento dice, bueno, dame el posta, tipo, ya te seteé todo, construílo. Vamos por partes a las preguntas que me van diciendo. Lo que me pregunta Juan es si sigue existiendo el color primario, secundario y demás, porque dice que el material es el que los tiene. Depende de cómo lo quieras modelar vos. Esto era un poco de lo que hablaba antes. El material puede modelarse teniendo su color primario, su color secundario y su tela, o mantenerse por separado por una cuestión de simplicidad o que nosotros querramos. Eso va a depender de cómo ustedes lo definan. En el caso los sigo teniendo por separado, pero podría tenerlo todo junto en un objeto material que tenga esa información. El borrador funcionaría como un buffer, una vez completo lo vuelca. Sí, es como un espacio intermedio. En general el concepto de buffer se usa para amortiguar carga o información para no desbordar algo, pero sí, es un estado intermedio que se usa como para ir guardando las cosas. En el momento de construir se podría validar que tengan todos los parámetros antes de instanciar la prenda, o no es necesario. En esta solución va a depender del constructor más que nada. ¿Sí? Si el constructor sigue validando que estas 4 cositas que estoy seleccionando llegan, nada, sigue estando la validación, no la perdiste en ningún lado. Entonces, ¿se puede validar dentro de este objeto borrador? Sí, o se puede dejar en prenda también, ¿sí?
va a depender más que nada de qué prefieras vos o de qué tan complejo se te haya vuelto el constructor. Preguntaron algo similar abajo que contesté por chat, que podría validarlo en el constructor también, en el método construir, digamos. Sí, la validación de estos 4 campos pueden estar acá, haciendo, no sé, y punto validar, y validamos los 4, o lo seguimos validando en el constructor. Sí, la ventaja de validarlo ahí en el constructor es que, no sé, si alguien quiere hacer new prenda, va a estar validado también eso de la consistencia. La desventaja, que la vamos a hablar un poco, es que, nada, voy a tener unas validaciones por un lado y otras validaciones por otro. Entonces, como que después encontrar dónde está la validación de cada cosa, tal vez se complejiza. Yo lo que decía era, si tengo un objeto borrador, no sería lo más conveniente, o no entiendo por qué no sería lo más conveniente preguntarle directamente, objeto borrador, punto, ¿estás completo? No, o sea, nada dice que no, que eso esté mal. No, no hay nada, o sea, vos acá podrías hacer eso tranquilamente. La desventaja que tiene hacer esto, si sacaste las validaciones del constructor de prendas, si alguien le hace new prenda por afuera, no tenés esas validaciones. ¿Sí? La ventaja es que está todo junto, eso está perfecto. Dos cosas. Primero, no entiendo a qué te referís con si lo llaman por afuera. Lo llaman por afuera es la instancian por fuera de la clase borrador. O sea, alguien en algún otro lado de tu código, en vez de usar el borrador, usan el new prenda. O sea, es por afuera de la clase borrador, no por afuera de tu sistema, sino en otro lugar de tu código. ¿Más dudas por acá? Muy buena pregunta, Leo. No se puede poner el catch. ¿Por qué? Porque eso que vos decís de mostrar el mensaje al usuario no es algo que sea del dominio, es algo de presentación. Y esto que estamos modelando acá es el dominio, no es la presentación, tipo, no estamos haciendo nada de UI. ¿Sí? Entonces, sí, tal vez la UI va a poner un catch y va a recibir este new prenda incompleta exception, la interfaz gráfica, pero está en otras clases que no tienen que ver con esto. Y esas clases de interfaz gráfica dependen mucho de la tecnología que estés usando. Así que hasta que no veamos una tecnología de presentación, no vamos a hacer nada que tenga que ver con lo que es interfaz gráfica. Pero sí, en código de presentación de UI vamos a tener ese catch y tal vez mostrarle algo. En el dominio, sea en la clase borrador, en la clase prenda, no va a haber ningún catch que llame a nada de la UI. Y eso es importante que se lo graben a fuego, tipo acá. No código de UI en dominio, porque es un error muy grave. ¿Sí? No hacer nada que tenga que ver con presentación. Una cosa, ¿cómo es que se llama? Importante del encapsulamiento es, romper el encapsulamiento no se da tanto por acceder a los atributos, sino en general se rompe el encapsulamiento cuando le empiezo a robar responsabilidades a un objeto por andar utilizando sus atributos. No es tanto por cómo accede y demás a los atributos, sino más que nada porque los ando accediendo demasiado y le empiezo a sacar responsabilidades a otro. En Java esto se da mediante un mensaje, pero hay lenguajes donde se dieron cuenta que lo de los getters y setters son muy pocos los casos donde en general te da accesibilidad, entonces
te terminan dando mecanismos para hacer esto de forma fácil. Por ejemplo, los setters y getters en Java hay que escribirlos. En Wolof, por ejemplo, si ustedes le ponían property ya se los daba. Y hay otros lenguajes como C# o que en el caso particular le escriben, che, mirá, el color secundario es una ¿cómo es que se llama? Una property, sí, que es algo accesible, entonces le ponen color secundario, y esto ya por dentro implementa un setter. Y hay lenguajes como JavaScript que en principio no tienen la idea de setter y getter, sino que tienen propiedades que pueden ir seteando y demás. Entonces, como que el romper encapsulamiento más grande que nos va a importar es cuando un objeto, por andar accediendo a sus atributos, le va a estar robando responsabilidades, ¿sí? Si bien no está bueno que pongan un atributo público, sí, eso no. Los atributos pónganlos privados, háganle el setter y getter y demás para Java, que es el funcionamiento. Y sí se puede hablar de un poco de romper el encapsulamiento, porque ando conociendo su estado interno y demás, si lo pusiera público. Pero el que más nos va a importar, o el que más interesante es el caso de romper el encapsulamiento, es cuando ando usando los atributos de otro objeto y le ando robando responsabilidades. Por eso de, che, dame el atributo tal, yo los sumo, los multiplico, les hago todas las operaciones que tenga que hacer. ¿El borrador vendría a ser un builder? Sí, ya leyeron el apunte, así que no voy a andar con nada de misterio. Es una especie de builder, ahora vamos a hablar de builder. Se podría implementar el patrón singleton variable para lo del borrador, así que no tenés que generar el control desde la prenda. O sea, seguro singleton no creo, porque un usuario podría tener más de un borrador, así que seguramente, nada, medio que te caga. Después vamos a hablar un poco más del singleton, que en general la respuesta va a ser no. Pero no entendí igual lo que decías de así no tenés que generar el control desde la prenda. Claro, supongo que como tenés una sola variable, nunca vas a tener que hacer un nuevo borrador, puede ser. Una cosa así importante, dado lo que dijiste, es que en general los borradores lo más probable es que no los quieras reutilizar. ¿Sí? Tipo, es un borrador, seteo todo ese estado intermedio y después le doy construir y ya está, y me olvido, lo descarto. Tipo, ese borrador ya sirvió. Bueno, entonces puedo tener entonces un borrador con todos sus atributos y hago la validación. O sea, la desventaja que tiene esto es que hay un acoplamiento entre borrador y prenda, el cual es obvio porque nada, tipo, el borrador construye prendas, así que es objetivo y tiene un acoplamiento. El problema que tiene, o la desventaja, o lo que es medio molesto de esta solución, es que se agrega un atributo nuevo en prenda y tengo que ir y agregarlo en borrador, agregar su setter y demás. Como que cada atributo que tenga tengo que ir y reflejarlo dentro del estado del borrador. Entonces, otra opción que se nos puede ocurrir es tener todo el estado replicado en el borrador, es tener el objeto prenda, ¿sí? Que es una prenda en construcción a la cual le voy a ir seteando todas las cosas, y que cada uno de estos, especificar tipo, lo que hace es, por ejemplo, prenda en construcción punto set tipo de prenda, especificar material, prenda en construcción punto set material. Y como que cada uno lo que hace es lo delegan en la prenda, y el borrador lo único que hace es sirve como para ocultar esa prenda al exterior hasta que en algún momento le digan construite, ¿sí? Y correrá todas las validaciones. En este caso sería, por ejemplo, ¿sí? Esta es la opción 2, donde la prenda sí es mutable, va cambiando, y
el borrador lo único que hace sirve para ocultarla al exterior y no dársela a nadie hasta que le digan construir, y ahí va a validar si es válida o no. Pregunta, o sea, el new yo lo haría desde el momento cero, con la Claro, prenda o sea, acá asignada. prenda en construcción tendría un new prenda. Sin nada. Y capaz, no sé, tengo en el sistema prendas incompletas ahí en memoria, que me genera inconsistencia, puede ser. Más que nada rompemos con esa idea de, bueno, cuando se instancia una prenda, no, no voy a estar seguro si es una prenda válida o no. Sí o sí, para usar prendas válidas voy a tener que usar el objeto o la clase borrador. Si no la uso, no tengo ninguna garantía de estar construyendo prendas válidas. ¿Hay una manera a nivel código de hacer que lo único que pueda llamar al new prenda sea un objeto en específico? Que en este caso sería el borrador. Creo que podés, jugando con la visibilidad de los paquetes y demás, jugando con un poco con la visibilidad de eso, creo que podrías, si el sistema de tipos o del código no hay ninguna validación que te asegure eso, haces un contrato interno, ¿sí? Le haces a cada desarrollador firmar un documento que diga, mirá, solo vas a instanciar prendas con el borrador. No. Fuera de chiste, sí se puede definir internamente, decir, che, miren que si necesitan una prenda, usen el borrador, no usen ninguna otra cosa. Y es un contrato implícito entre el equipo de trabajo y se va a usar así. Eso es muy normal. Nosotros en el laburo tenemos unas bibliotecas que usamos y demás, que muchas exponen objetos así que sirven para construir objetos que son más complejos, y el contrato implícito que tenemos para usar esa biblioteca es, che, mirá, tenés que usar este objetito y no construirla por afuera porque es un quilombo, que te seguro te van a faltar cosas, pues yo me voy a asegurar consistencia. Entonces eso es algo que se puede hacer. No todo en programación va a estar chequeado por el sistema de tipos o por las herramientas que te da el lenguaje, sino que puede haber contratos que son implícitos entre el equipo de trabajo y demás. Entonces, una cosa que deberían ponerse de acuerdo si van por esta solución es decir, che, mirá, la prenda no le hagas ni prenda. Usa el borrador, no uses otra cosa cuando quieras construir prendas válidas. Ahora, si por algún motivo, no sé, en un test te interesa construir una prenda que es inválida porque nadie la va a usar, si querés hacer new. Pero siempre que quieras usar una prenda válida en el sistema, usa el borrador. ¿Sí? Y eso se documentará en algún lugar y bueno, y se comunicará al equipo que implemente esta solución o la siga diseñando. Sí. ¿Se entiende más o menos la pregunta? Clarísimo. De cualquier cosa, después se fijan en las pull requests. Sí, sí. Sí, es algo muy importante cuando hay contratos así implícitos, comunicarlos con el equipo y avisarle estas cosas. Y es una decisión de diseño a tomar. ¿Qué ventaja tiene haberlo hecho así? Nada, que cada vez si la prenda está cambiando todo el tiempo, voy a ir por esta solución. ¿Por qué? Porque es la que me da más flexibilidad a futuro. No tengo que andar cambiando dos lugares cada vez que se agrega un atributo nuevo o se cambia el tipo de un atributo nuevo y demás. Sino como que lo tengo todo concentrado en un lugar y después, bueno, me aseguro de usarlo adecuadamente. En cambio, si vos ya sabés que la prenda no va a cambiar demasiado, podrías ir más por la otra solución que por esta. En cambio, si no tenés ni idea qué cosas va a ir cambiando de la prenda, te conviene tal vez ir más por esta porque te da más flexibilidad a futuro y ante los distintos cambios. ¿Sí?
Entonces tenemos la opción con estado en borrador y con estado en prenda, ¿sí? Pero todas más o menos funcionan lo mismo, la única diferencia es quién tiene ese estado que es intermedio. Bueno, un poco de lo que hablamos recién, hay un contrato implícito que todos los que usan el borrador, que todos tienen que usar el borrador para construir una prenda, no pueden usar otra cosa. Y bueno, siguiendo con esto, como ya contesté antes y como seguramente se habrán dado cuenta, esto es un patrón, ¿sí? O sigue la idea y la semántica de un patrón en particular. Como habíamos hablado antes, vamos a tener patrones que sirven para resolver problemas de comportamiento y patrones que sirven para abstraer la construcción, la instanciación de un objeto o generar más semántica sobre la construcción, porque un new de una clase tal vez nos quedaba corto. Esta idea, este patrón que aparece en esta solución se llama builder, que separa la construcción de un objeto complejo de su representación. O sea, básicamente separa la parte de construcción, en este caso de la prenda, la encapsula dentro del borrador, la lleva al objeto borrador, y la prenda es lo que es su representación, como que separo la parte de construcción de la parte del solo la instanciación con el new. ¿Por qué? Porque la construcción es más compleja de lo normal, ¿sí? Entonces el builder hace eso. ¿Qué cosas pasan cuando hay un builder o cómo se van dando cuenta que hay un builder en su solución? Bueno, un poco cuando eso que estábamos hablando, de separar lo que es el seteo, la configuración y demás, de lo que es el new o la instanciación con sus n dependencias. Cosas que podemos hacer con el builder: le podemos asignar más responsabilidades que al constructor, o que se iba a dificultar en el constructor. ¿Sí? Por ejemplo, ya agregar las validaciones como que lo había hecho un poco más complejo. Pero ¿qué otras cosas podemos setear? Por ejemplo, valores por defecto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, lo de la trama, yo podría decir, bueno, tener en el builder, si las cámaras me acompañan, tener en el builder que por defecto la trama es lisa, y que si después alguien especifica una trama y la trama que le pasan es null, pone la que es por defecto, que es la trama lisa, y si no, le pone la trama que es como necesaria. ¿Sí? Entonces empezamos a tener, por ejemplo, los valores por defecto, los puedo tener ahí en los setters, en ese estado intermedio. ¿Qué más puede aparecer por el builder? Validaciones como las que veníamos hablando antes, o sea, podría hacerla cuando le doy a construir, o podría ser por cada vez que me especifican una de esas características, chequear que no sean nulas, ¿sí? Por ejemplo, cuando especifican el color principal, ver que no sea nulo, y si es nulo, romper, ¿sí? Y comunicarle eso. Puedo acá tener la validación, esa que habíamos escrito antes, que se fijaba si era válida la prenda o no, y hace una última validación, no sé, de las tramas, de las categorías y demás. Como que fíjense que todo ese comportamiento, si lo hubieran puesto en el constructor, tendría un constructor súper largo que hace un montón de validaciones, defaults y demás, y vuelve al objeto un poco más complejo. Tal vez el constructor tiene más líneas de código que los mensajes de uso. Entonces vamos a tratar de que el constructor solo asigne atributos o haga validaciones muy simples. Si ya se vuelven las validaciones más complejas o son demasiado, o hay valores por defecto, vamos a tratar de separar esa construcción y mandarla a otro objeto. En este caso es el borrador, ¿sí? Pero la juega de builder, de objeto constructor. Vamos a tener un único lugar de acceso al valor construido, ¿sí? O sea, voy a tener en un solo objeto, le voy a poder decir, che, dame el valor que construís, ¿sí? Ese es el método build que venimos llamando, ¿sí? O crear, ¿sí? Este es el punto de acceso a este objeto que estuve construyendo, ¿sí? Cuando le digo crear prenda, me lo da y me lo instancia y ya me lo devuelve,
y no voy a tener no voy a tener otra forma de accederlo. ¿Por qué? Por ese acuerdo implícito que definimos cuando dijimos, mirá que para crear la prenda sí o sí tenés que usar el builder o el borrador y lo vas a ir instanciando. Y nos da un único punto de acceso en el cual voy a conseguir un objeto que se haya construido de forma consistente. Suele tener una interfaz fluida. Esta en particular tiene que ver con la implementación de ese objeto, que normalmente, o sea, una opción sería, por ejemplo, porque acá vimos la implementación, pero podríamos ver cómo se usa esto, ¿sí? Y acá se guarda en el borrador y le andan diciendo, che, borrador, con, no sé, tipo, y le pasan los parámetros. Y después le dicen borrador.construir. Construir o crear prenda. ¿Sí? Esta es una forma de modelarlo. Una forma de modelarlo a veces que ya es por fuera del patrón, sino tal vez es una convención que se suele usar con los builders, es que usa una interfaz donde es fácil setear esas cosas extras, como que no andas necesitando guardarte el borrador en una variable, sino que puedes hacer, por ejemplo, el new borrador con tip y le mandas el mensaje con tipo, ¿sí? Y le pasas los parámetros. Y este mensaje con tipo, en vez de devolver void, se devuelve al borrador. ¿Para qué? Para que vos puedas hacer, por ejemplo, con color primario. Y le puedas mandar otros hasta que al final de todo le decís crear prenda. A esto de encadenar los mensajes y demás se llama interfaz fluida o fluent interface. Sí, la idea es como que vos estás describiendo qué es lo que tiene el borrador y no estás pensando en estado intermedio, sino como que vos estás diciendo las cosas tipo, bueno, quiero un borrador con tipo, con color primario, con color secundario, con lo que sea, créame la prenda, construílo. Sí, como que es más fluida la creación y el encadenamiento de mensajes, no necesitas una variable intermedia. Cualquiera de las dos opciones que vayan del borrador, sea con interfaz fluida o no interfaz fluida, sigue siendo un builder, sigue siendo la misma semántica. Lo único es una característica que suele haber dentro de estos builders, es eso de que tienen una interfaz fluida, de que se va devolviendo a sí mismo para seguir encadenando mensajes. En ese caso, entonces, como que cada uno de esos métodos lo que haría sería setear uno de sus valores y devolverse a sí mismo para que después el próximo pueda tomarlo, ¿no? Sí, exactamente, eso mismo. Tipo, acá en vez de, bueno, por ejemplo, si hacemos el de borrador, con tipo, y tipo hará, no sé, suponete que estás en la opción donde están los atributos, hará this tipo, igual tipo, y además return this. Entonces ahí, como se devuelve a sí mismo, podés seguirle mandando mensajes que, bueno, siguen con la misma idea. Joya, gracias. ¿Te hago una consulta? Sí. Cuando ahora ahí le hiciste nuevo borrador con tipo, color primario, crear prenda. Eso lo que me termina dando es una prenda. Sí. La idea de eso es almacenarlo en una variable y que quede la prenda como algo como estático y que cada vez que quiera acceder a una prenda la acceda a través de un crear prenda en un borrador, o ya queda almacenada la prenda y la sigo usando para lo que quiera, y si la quiero cambiar la cambio directamente en la prenda. O sea, eso, a ver, esto te sirve para crear una prenda. Después vos que hagas con la prenda esa válida va a depender de lo que necesites. Probablemente el sistema o la persona esta tenga muchas prendas, entonces tal vez llama a muchos borradores y cada vez que genera una prenda la va guardando en algún lado, no sé, en el usuario, en su guardarropas, va a depender de la implementación. Pero la idea es que con esto vos consigas un objeto prenda y se lo pases a quien se lo tengas que pasar. Perfecto, gracias. Preguntas, muchas, no
No sé si... Yo fui, perdón, respondiendo a algunos en el chat. No sé si a alguien en particular no le quedó algo claro y quiere como preguntarlo por micrófono para sacarse las dudas, porque quizás hay varios que tienen las mismas dudas que ustedes y quizás en el chat se complica. Pero traten de levantar la mano así con la opción que les da Zoom y de última nosotros le decimos dale, preguntá, como para que sea lo más ordenado posible, pero creo que a veces está bueno preguntarlo por vos. Sí, yo quería preguntar, no me quedó muy claro la ventaja esta de que el builder tenga los, por ejemplo, borrador, punto con tipo, con algo. Entiendo para qué se hace, pero ¿cuál es la ventaja o, no sé, el motivo? O sea, depende de cómo lo estás usando. Si conoces como todas las cosas de una, te conviene hacerlo así porque, bueno, te evitas tener una variable intermedia que tal vez te está molestando, no sé, en el coso, en el código, como que termina siendo más expresivo hacerlo de esta forma, o sea, de hacerlo con una interfaz fluida que andar teniendo una variable intermedia la cual te tenés que andar acordando de setearle como las distintas cosas, ¿sí? Es más que nada tal vez por un tema de expresividad o de simpleza en el uso más que otra cosa. No cambia demasiado. Sí, entiendo. Gracias. No sé si querés comentar alguno que haya sido importante o que tal vez pueda ser general de las consultas que estuvieron haciendo. A ver, un poco en resumen quizás, dejar en claro como que la opción de crear una prenda a mano con un new o la opción de usar el builder, el borrador en este caso, y pedirle, tipo, mandarle el mensaje crear para crearte una prenda, también es como que va a dejar el objeto ahí medio flotando en el aire, que es una de las palabras que surgió en el chat. Pero depende qué quieras hacer vos con ese objeto que va a estar flotando en el aire. No va a cambiar la idea de que lo puedes hacer con un new prenda o lo puedes hacer con el builder. Creo un poco la idea del builder es dejarlo en un estado válido. Buenas, sí. Eso que está en la línea 16 que dice numeral, borrador, corchete Sí. angular, no entiendo qué es. Okay. Nada, o sea, eso es sintaxis de cómo escribir los métodos en una especie de pseudocódigo, tipo numeral borrador sería dentro de la clase borrador. La flechita sería para decir, bueno, voy a definir este método. Y nada, después es el nombre del método con sus parámetros y sus funcionalidades, más que nada para que si estamos diseñando o no estamos haciendo el programa compilable, si no queremos validar cómo sería el código posible, una sintaxis de forma corta y no tener que andar escribiendo código compilable posta. Sí, o sea, podría escribir esto, podría escribir, no sé, clase, borrador, método, sí, con tipo. Pero fíjate que esto ya me llevó como varias líneas, en cambio lo otro como que está todo corto. Sí, yo no sé cómo lo harían en PHP. Yo suelo usar bastante esta sintaxis, más que nada en diseño también, porque estamos tratando de ver si tiene un poco de sentido el código que pensamos en nuestras cabezas, como es en la implementación concreta, y no necesitamos que compile, nada más necesitamos ver si los envíos de mensajes están bien, si los parámetros tienen sentido y demás. Así que tengan en cuenta que cuando estén diseñando pueden escribir un pseudocódigo que sí, no hace falta que compile Java directo. Así que, y en el parcial van a tener que escribir alguna especie de pseudocódigo explicándolo, así que ténganlo muy presente de estos tips como para ahorrarse tiempo del examen. Sobre el chat, no sé si a alguno le sigue quedando una duda respecto de lo que intenté contestar sobre sus preguntas. Desventajas de usar el builder, dice. Okay. Como si el builder debería validar que todos los atributos que está recibiendo sean null y no se podría confiar en el de afuera. Algo así estoy entendiendo. Corregime porque quizás estoy entendiendo cualquier cosa.
Yo igual me imagino que habla de estas cosas, de estos validar no nulos de los setters. Podés confiar en el de afuera, en los setters, por ejemplo, del builder, pero eventualmente después, al menos en el crear, vas a tener que validarlos, porque una de las cosas que querías asegurarte es que te hayan seteado las dependencias adecuadamente. O sea, que no hayan llegado nulos. Entonces, siguiendo con la misma estrategia de la clase pasada, de que me interesa chequear eso. O sea, ahora, ¿podría confiar que eso no llegó nulo? Podría, y sería un acuerdo implícito donde, bueno, no me importa, yo voy a confiar que me están pasando las cosas bien, y no lo valido. Lo podría hacer. Entonces, bueno, tal vez deja de tener un poco sentido el builder porque ya no hay nada más que validar. Pero bueno, depende de si vos querés confiar o no en los atributos o las dependencias que te están pasando, y si las querés chequear o no. O sea, la clase pasada habíamos dicho de que nos interesaba chequear eso. En este caso en particular, nos interesaba chequear que hayan llegado esas dependencias de forma asignando un valor, teniendo un valor. Entonces, bueno, en este caso estamos siguiendo la misma estrategia de quiero chequear que eso esté pasando. Entonces, por eso tenemos las validaciones en los setters del builder, o los que setean la configuración del builder, y después y después, si hace falta un validar más, en el crear prenda. Creo que iba a eso, no estoy muy seguro. Desventaja del builder es que agrega un nivel de indirección más, un objeto más. La complejidad se hace un poco más alta, y hay que tener en cuenta ese contrato implícito entre todo el equipo de desarrollo. Lo que pasa es que la ventaja que te da es tenés todo concentrado en un único lugar. Justo acá te pidieron que vas a tener una prenda intermedia, entonces está bueno tener esa cosificación. Como que justo te están pidiendo, che, mirá, necesito que esté el estado intermedio en algún lado. Y bueno, y también tengo bastantes validaciones, tengo defaults, entonces la idea como que empieza a tener más sentido. Ahora, si tenés un objeto que tiene 3 atributos, y la única validación que tenés es la de los no nulos, sería un sobrediseño usar un builder, porque no te está aportando nada más de lo que ya podés resolver con un constructor y las validaciones. Ahora, cuando ya empieza a haber cosas más complejas como estados intermedios, valores por defecto, muchas validaciones y demás, empieza a ganar más fuerza a hacer un builder para esto. Y bueno, otra de las ventajas que tiene el builder es que oculta la complejidad de la instanciación o del orden que tiene que setear las dependencias y los distintos parámetros. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna más? No, el validar en el crear sería por si faltan algunas validaciones más que no estén contempladas dentro del método. Sí, no sé, si tenés alguna validación extra que no haya sido por no nulos, sino porque tiene que pasar algo en particular. Claro, bueno, una cosa como para unificar. Tenemos 2 opciones. Lo podemos seguir dejando en prenda, lo cual es totalmente válido. La ventaja que tiene eso es que si alguien hace new prenda por afuera, va a tener esas validaciones. La desventaja que tiene eso es que tenés que andar acordándote que tenés algunas validaciones en el builder y algunas validaciones en la prenda. Entonces, ya que tenemos el builder, tratemos de pasar todas las validaciones al builder, así cuando tenga que ver algo sobre las validaciones voy directo al builder y ya encuentro todo, no hay cosas repartidas por otros lugares. ¿Sí? Pero eso terminan decidiéndolo ustedes en base a lo que les convenga.